Ahora sí, listo. Em, por otro lado, pues creo que todos están familiarizados con las investigaciones, los errores y los hechos atroces que se han eh, cometido con respecto a la investigación, especialmente en el área científica o de la salud, ¿verdad? Entonces, pues el ejemplo más, eh, digamos, sonado y que con el que todo el mundo está familiarizados son los experimentos llevados a cabo en los campos de concentración nazi por supuestos médicos que tenían que cumplir una ética, ¿no? Pues alguna vez alguien lo mencionaba en una de las preguntas que tuvieron en el foro, que cuál era el código deontológico de los, o que seguía la investigación en el caso de los educadores, pues respondíamos desde la ética del educador, ¿cierto? Pues los médicos también tendrían que tener esa ética y con más veras, ¿verdad? Pero pues en este caso, debido a sus ideologías extremas y que rayan en la locura, pues estas personas decidieron no seguir ni su ética profesional ni su ética investigativa. Entonces ustedes saben que se realizaron muchísimos experimentos con seres humanos, tanto psicológicos como que afectan directamente la salud física del individuo, ¿cierto? La CIA también llevó a cabo o ha llevado a cabo experimentos con seres humanos que pues eventualmente afectan su salud y no sé si ustedes han visto una película que se llama El Experimento en alemán, o bueno, también salió la versión hollywoodense. Este era es un caso de unos psicólogos eh, tratando de mirar cómo reaccionaban las personas cuando se les daba poder y bajo ciertas circunstancias, específicamente si estaban simulando una situación de presos y policías. Y pues las cosas se salen de control y básicamente por faltas éticas. ¿Listo? Ya vamos a mirar cuáles faltas éticas pueden pasar en la investigación y pues de pronto los que hayan visto la película pueden ir identificando más o menos, o pues bueno, obviamente con los experimentos nazi, pues pueden ir mirando cuáles serían como esos errores, ¿listo? Bien, esa es básicamente la importancia. Pues hay aspectos éticos, políticos, legales y morales en la investigación. Como hablábamos, a pesar de que nosotros estemos hablando de una investigación social o pedagógica, es decir, en el campo de la educación, no estamos, digamos que exentos de cumplir con ciertas reglas. Y esto es porque estamos básicamente interactuando con personas, con comunidades, grupos o instituciones, ¿listo? Entonces, no es que porque mi investigación como tal no afecta a la salud, entonces no debo informarles que los estoy observando o no debo informarles que estoy realizando una investigación. No, nosotros tenemos unas ciertas políticas y leyes que debemos cumplir y obviamente como docentes pues un deber moral. Por lo tanto, hay que tener un código de ética para asegurar el bienestar tanto del investigador como de las personas que investigan. ¿Listo? Porque el investigador también se puede ver afectado por decir algo. Estoy haciendo un estudio en mi universidad sobre el ambiente laboral y resulta que a mis jefes no les gustó mucho los resultados que yo di, entonces deciden que me sacan de la universidad, ¿sí? Entonces, este código de ética me garantiza que mis derechos como investigador también van a estar protegidos porque, de todas maneras, al ellos eh, aceptar que yo haga la investigación allá, pues también están aceptando todo lo que implica que es recoger datos, publicar los resultados y demás, informarlos, ¿no? En Colombia nos rige la resolución del Ministerio de Salud de 1993, la resolución 8430, por si la quieren buscar, o se las puedo subir al aula, que básicamente divide la investigación en sin riesgo y con riesgo y aclara muy bien cuáles son las que implican riesgo y serían lo que ya hemos dicho, pues las médicas y psicológicas, ¿sí?
Las otras están clasificadas como sin riesgo, sin embargo, informa de todos los requerimientos legales que debe tener la investigación. Obviamente, eso implica no violentar ningún derecho fundamental de los individuos, ¿sí? Ni los deberes, ni las normas, ni los procedimientos, ni las políticas, ni nacionales, ni internas de la institución. ¿Listo? Como por ejemplo, reportar nombres de personas, grupos o instituciones. Si la institución da el aval de que su nombre aparezca en el reporte, está bien. Entonces yo digo que realice la investigación en la Universidad de Santo Tomás o San Buenaventura de Bogotá, ¿sí? O puedo decir simplemente una institución de educación superior privada en Bogotá. ¿Listo? Para proteger el nombre de las personas, los grupos de las instituciones. Cuando nosotros hacemos la investigación y recogemos los datos y hacemos, por ejemplo, entrevistas, no ponemos los nombres exactos de las personas que participaron en este estudio. No decimos, el participante Juan Pablo Marín dijo tal cosa, ¿sí? Sino bien sea le asignamos un código o nombres ficticios. ¿Listo? Ay, perdón, me pasé. Y esto evita que los nombres puedan ser relacionados con acciones o eventos. Efectivamente, si yo vuelvo al ejemplo de la investigación del ambiente laboral, si yo digo que, no sé, mi jefe, que Jorge Muñoz, dijo que el ambiente laboral no era el adecuado porque él se sentía presionado por el decano, por ejemplo, estoy dando solo un ejemplo. Eso puede implicar que a él que repercutan acciones o eventos contra él, ¿listo? Entonces, por eso mismo debemos proteger la integridad de las personas, ¿listo? Ahí les dejo el número de la resolución para que lo consulten. Aspectos morales, tales como la intención por la cual yo voy a hacer esta investigación. Debo informar cuál es la intención de la investigación, cuál es el objetivo, o también cuando yo hago la investigación, debe ser una persona pues que esté capacitada para hacerla, o por lo menos que esté supervisada por alguien que tenga las capacidades de realizar la investigación. ¿Listo? Obviamente tenemos que dejar aparte los prejuicios, ¿sí? O las intenciones que podamos tener con esta investigación. Digamos, intenciones por fuera de los objetivos de la investigación, ¿sí? Como, no sé, es que quiero poner en evidencia a mi jefe o a mi compañero o a mis estudiantes, ¿listo? Entonces, no es esa la idea de una investigación. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o comentario? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Pues a mí me sucedió en un caso muy, pues que por ejemplo, pues digo que pues esto no se puede salir de acá, por favor. Acuérdate que está grabado, ¿no? Ah, bueno, resulta que yo trabajo en un sitio A y la persona que dirige ese sitio A, cuando yo hice una investigación B o C, ella miraba mi investigación y ella me decía, no puede salir de aquí nada sin que yo lo autorice. Entonces yo investigaba con los niños B y C, entonces ella cambió muchas cosas. Eso, ¿cómo se puede tratar? Eso es, pues yo lógicamente yo me sentía muy mal. Cuando tú dices que ella cambió muchas cosas, ¿quiere decir que cambió el informe final? Sí, pero en las últimas investigaciones yo no presentaba nada de lo que ella me decía, porque eso era presentado a un alto, pues de una de las formas de investigación que patrocina más aquí en Colombia. Nosotros ya sabemos cuál. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó eso y yo me sentía muy mal. Yo decía, "No, pues, inclusive, no, yo no seguí investigando". Sí, pues eso es una falta de ética muy, muy grave. Porque incluso, no sé qué tipo de investigación sería, pero si estaban alterando los resultados, puede que directamente entonces sí vaya a afectar a los sujetos B y C que estaban observando. ¿Sí me entiendes? Entonces, pues
ideal ahí hubiese sido reportar a la entidad que Sí, estaba... ellos sabían, pero ellos, pues, ellos mismos me decían, no, 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 presente lo suyo, porque usted es el investigador. Inclusive después no pudimos presentar la exposición, ella no, pues, no se pudo presentar la exposición, Ujú. entonces ahí perdimos el tiempo. Pero entonces esa investigación quedó sin concluir, quedó sin... Sí, o sea, en papel yo la concluí, yo nunca o sea, yo le pasaba las cosas a ella, pero yo nunca hacía, o sea, yo nunca, yo he presentado dos investigaciones paralelas, la mía y la de ella quedaba como la de ella. Entonces, pues, yo no sé, Complicada la cosa. sí, Complicadísima. Sí, claro, porque eso acarrea consecuencias, incluso legales. Por eso estaba diciendo aquí yo que esto tiene tintes no solamente éticos, sino políticos y legales. O sea, en el momento en que esa investigación afecte como tal, por ejemplo, manejos de recursos, ¿sí? Que porque yo dije que X medicina o X libro de una editorial resultó una maravilla y resulta que el libro en realidad no es bueno, y si dice que mi institución eh, invirtiera pues una cantidad de dinero en eso, estoy haciendo mal uso de los recursos. ¿Sí? profe, eso se ve mucho. Eso, por ejemplo, en investigaciones A o B de acá, Uh -huh. en otro país. En otro país, por decir algo, yo le compraba a los niños su chaqueta, su camiseta polo bien bonita con su desierto, y unos colegas A o B compraban camisetas de esas baratísimas, de esas que uno utiliza debajo de la ropa, y las pasaban como eso. Entonces, imagínense. Sí, Por eso eso tiene también mucho que ver dejamos. con la corrupción, ¿no? Y pues políticamente la corrupción viene desde arriba. Miren todos los puentes y construcciones que últimamente no funcionan, se caen y que conllevan a riesgos de la vida y malversación de los recursos de la nación y nada pasa, ¿sí? Pero bueno, la idea es que nosotros como investigadores, por lo menos en las investigaciones que nosotros hagamos con nuestros estudiantes, pues seamos lo más éticos y responsables moralmente posibles. ¿Listo? Por ejemplo, esto, entonces más ejemplos adicionales sobre los aspectos morales. Permitir que opiniones personales plaguen los procedimientos, los análisis de datos, la forma en que se construyen los cuestionarios. O sea, que mi subjetividad esté por encima de los procedimientos que yo voy a aplicar o el análisis de datos que yo quiero hacer. Recuerden que nosotros, si bien la subjetividad siempre va a estar presente, no podemos dejar que eso sea lo que controle nuestra investigación, y para eso es que nosotros ponemos desde el principio una pregunta de investigación, unos objetivos, una comunidad o una población específica, tenemos una teoría que nos guía. ¿Listo? Conocer debilidades técnicas del estudio y no hacer nada para corregir el mismo, especialmente cuando estoy hablando de cosas experimentales. Por ejemplo, si me venden un software y yo sé que el software no funciona y yo no lo corrijo, sino simplemente yo sigo utilizando ese software, así sea para enseñanza del inglés o lo que sea. Eh, en la película esta que les comento del experimento, había cosas técnicas que no estaban funcionando bien, como las grabaciones lugares donde no habían cámaras y tenían siempre que estar vigilados. Entonces esas cosas nunca se corrigieron y eso llevó también a que la investigación se saliera de control. ¿Listo? Y básicamente lo que decía aquí Leonardo, obviar datos al preparar el informe que no sustente no validen la investigación, la intención del investigador. Obviarlos o inventar. ¿Listo? Esas son faltas a la ética y a la moral. A la moral, básicamente. Bueno, aspectos éticos. Tratar de lo correcto e incorrecto. Trata de lo correcto e incorrecto, perdón. Y pues establece los cánones de una profesión y se relaciona más con los procedimientos de la investigación. Ejemplos: honestidad con las personas, grupos e instituciones. ¿Listo? Privacidad. Debo garantizar la confidencialidad y el anonimato a mis participantes.
Coerción, no debo forzar ni verbalmente, ni con dinero, ni con retribución de nota, ni con una salida pedagógica, con nada, la participación de las personas. No le puedo decir a un estudiante o a los papás de mi estudiante que si el niño participa va a tener puntos extra en el examen, porque eso no se puede hacer. ¿Listo? Entonces no se debe coartar al individuo, ni verbalmente, ni con ningún tipo de retribución, ni a las instituciones. ¿Sí? Si usted me deja hacer aquí mi investigación, yo le pago. ¿Listo? Siempre hay que tener un consentimiento escrito. Aquí ponen, no es necesario, pero resulta que sí lo es. Porque esto sirve primero para garantizar el anonimato e informarle a todas las personas involucradas en mi estudio qué es exactamente lo que yo voy a hacer, qué es lo que yo tengo planeado, qué es lo que yo voy a observar, por qué lo estoy observando, para qué lo estoy observando, ¿listo? Y pues cuáles serían como las no retribuciones, sino los aspectos positivos que esta investigación traerá a la investigación o al conocimiento o a la institución o al grupo, ¿listo? Entonces sí es importante tener un consentimiento escrito que tenga nombre de la investigación, pregunta, objetivos, que se le clarifique a los participantes qué tipo de información se va a recoger, cuándo y cómo, y decirles que su anonimato y la confidencialidad de los datos pues se tratará acorde a, los parámetros establecidos. ¿Listo? En caso de tener cosas experimentales, ¿cuáles serían los efectos secundarios? Habría que explicarle a los participantes de qué manera podría ser afectado física o psicológicamente por el estudio, cosa que, por ejemplo, eso no le explicaron a las personas que les digo de esta película. Derecho a conocer los hallazgos. Todos los participantes tienen derecho a conocer los resultados de la investigación cuando se finaliza. Bien sea que así usted no vaya a presentar eso en un congreso o no vaya a publicar, ellos sí tienen que estar informados de en qué terminó la investigación. ¿Listo? Bueno, como les hablaba, hay violaciones comunes que pasan en las investigaciones, ¿sí? Como por ejemplo, estudiar a las personas o observarlas o empezar una investigación sin informarles que están siendo estudiadas. La vez pasada, bueno, no sé si era con el otro grupo de investigación, hablábamos de cuando uno empieza a estudiar una comunidad, por ejemplo, cuando empieza a levantar diarios de campo y usted no es participante, ¿sí? No es digamos, el profesor de ese grupo, sino que usted entra como un individuo externo a observar las clases, o cuando usted pone una cámara en su clase para grabar la clase, los primeros datos que se arrojan, o las primeras observaciones, no son tan válidas en la medida en que hay un agente externo que está alterando el contexto, ¿sí? Cuando hay una cámara, uno se comporta de manera diferente. ¿Mm? Puede que el estudiante que más participaba no participe ahora porque le da pena. ¿Mm? O puede que la cámara sea un distractor y entonces todos los niños quieran estar ahí saliendo y demás y se interrumpa la clase. Pero a medida que pasa el tiempo en la investigación, ya tanto la cámara como el observador no participante se vuelven algo común del contexto, ¿sí? A veces la gente, para evitar que eso pase, ponen cámaras sin autorización, ¿sí? O sin que las personas lo noten. Y eso es una falta a la ética, ¿sí? Y esto, pues, obviamente no sería válido en una investigación, ¿sí? Yo tengo que decirles, van a ser grabados. Ustedes se dan cuenta que cada vez que ustedes entran a un centro comercial o a una oficina, les informan, usted está siendo grabado por un sistema de cámaras monitoreado, bla, 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 ¿cierto? Porque no hay, o sea, nadie tiene derecho a grabarlo a uno sin que uno sepa. ¿Mm?
Hay un ejemplo, hubo un estudio de brutalidad policíaca en los Estados Unidos en los 60, en donde los policías no tenían ni idea de que estaban siendo observados ni grabados. Entonces, a pesar de las buenas intenciones y lo que quieran del estudio, estas personas no estaban informadas de ese estudio y ocurre una violación a la ética. ¿Listo? Otra muy común es engañar a las personas para obtener información, bien sea a través de sobornos o haciendo preguntas, digamos, malintencionadas. ¿Listo? Violar el derecho a la autodeterminación, es decir, si ellos no tuvieron la oportunidad de decidir si participaban o no, sino simplemente pues usted asumió que todos sus estudiantes tenían que participar. Hay estudiantes que se pueden negar y obviamente pues usted no va a sacar a su estudiante de clase porque va a aplicar algo de la investigación, no, pues usted lo mantiene ahí simplemente que no recoge ningún dato de esa persona, ni lo que diga, lo que quede en las grabaciones de esa persona que decidió no participar puede ser utilizado. Esto genera pues una desconfianza en las instituciones, con los participantes y pueden cerrarle la puerta a usted y a futuros investigadores. Entonces, pues no es la idea que pase. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? En el momento, ¿alguno de ustedes está observando un contexto directamente? ¿O decidieron hacerlo desde un video o Profe, de una clase que ya tenían por grabada? ejemplo, nuestro grupo, pues lo que corresponde Mayra, Leonardo y persona, decidimos tomar el video del trabajo de la vez pasada que ya habíamos hecho una presentación y pues vamos a realizarlo a partir de acá, pues cada uno de los estudios y el trabajo como tal para el miércoles. Listo. En nuestro caso con Cristian lo que hicimos, profe, es que yo tengo un compañero que está, de hecho, estudiando, terminando esta carrera. Entonces él tiene que hacer, para su práctica tiene que grabar sus clases y pues entonces nosotros le pedimos que nos permitiera ver uno de los videos para hacer la observación de la clase, para Listo. hacer la observación. Asumimos, bueno, lo que pasa es que este es un ejercicio pequeño, ¿sí? O sea, estos datos no van a salir publicados en ningún lado, ni vamos a hacer una investigación con eso, es simplemente un ejercicio de observación. Asumo que de tu compañero para hacer la práctica si tuvo que pedir permiso en su Sí, colegio. claro, él tiene todos los permisos y eso. Precisamente por eso le pedí a él que me prestara el video, porque sé que él tiene toda la autorización y los chicos saben y todo eso. Listo, perfecto. Para cuando ustedes ya empiecen su proyecto de grado, pues ya saben que tienen que hacer la información desde la cabeza mayor, es decir, pedir autorización con el director o el presidente de la institución para que puedan realizar la investigación. ¿Listo? Otro muy común es no garantizar el anonimato, la privacidad, la confidencialidad. Por ejemplo, aquí en el estudio que les mencionaba de estos policías, pues los policías no se les protegió su identidad y fueron expuestos a vergüenza pública. Entonces, pues esto acarrió, si se dan cuenta, supuestamente era una investigación sin riesgo, es decir, que ellos no estaban aplicando como tal ningún experimento que afectara su salud, pero miren que al no seguir la conducta regular, sí afectaron su vida pública, afectaron su imagen, afectaron hasta su psicología, porque ustedes saben, bueno, afortunadamente eso no fue en tiempos, en esta época, porque ya han visto toda la cantidad de videos de fake news que pasan por Facebook o circulan por las redes sociales y dañan la integridad de una persona en 3 segundos, ¿sí? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Esos videos, o si uno va a hacer eso, pues no pueden salir de la investigación. Como les decía, no podemos publicar absolutamente nada en redes sociales que no estemos autorizados. ¿Listo? ¿Cuáles serían los principios de ética y aspectos legales en la investigación? Pues el primero, el investigador debe conocer y considerar todos los derechos del participante. Tanto nacionales, es decir, políticos,
como los institucionales. Entonces yo debo conocer cuál es el manual de convivencia del colegio o la institución donde yo esté realizando la investigación para garantizar que no voy a violar sin querer queriendo ninguno de los derechos o deberes que tengan los niños o los participantes, los profesores, en esa investigación. El consentimiento del participante, como lo hablábamos anteriormente, tenemos que pasarles un formato donde yo les informe sobre todo lo del estudio y todos los participantes deben conocerlo y decir si sí o si no participan. Si son menores de edad, como en la mayoría de los casos pasa en educación, es necesario el consentimiento de los padres y de los niños. Un niño puede decir, por más de que el papá quiera, no, es que yo no quiero que me graben, me da miedo las cámaras, no quiero participar en una entrevista. Ellos están en todo su derecho, pero especialmente si son niños menores, tengo que contar también con el consentimiento de los padres de familia. La confidencialidad y privacidad, toda la información recogida es confidencial, nadie excepto el investigador y los asociados puede tener acceso a la información, por eso les decía que no podemos andar publicando todo en las redes sociales, o, no sé, socializar esos resultados con la familia o algo así, porque pues ellos no son parte de su investigación, ¿listo? El investigador debe asegurarse que nadie identifique qué información se relaciona con cuál participante. Por eso, desde el principio, como les decía, asignarles códigos o sobrenombres a los estudiantes o a los profesores o a los rectores, mejor dicho, a todos los sujetos de los que ustedes estén recogiendo información. ¿Listo? El investigador es responsable de conducir el estudio con honestidad, responsabilidad y prudencia. En los que hay riesgo para el participante, hay que establecer un acuerdo entre el investigador y el participante. Por ejemplo, eso no pasa generalmente en educación, pero cuando se hacen experimentos con medicinas, ¿sí? Hay personas que voluntariamente deciden participar en estos estudios y les pagan por tomarse esas píldoras por X cantidad de tiempo o por aplicarse X cosas por una cantidad de tiempo, pero les informan, ¿no?, qué efectos secundarios puede haber y tienen un acuerdo establecido en qué pasa si eso afecta su salud o su integridad. Esto depende de la investigación y pues también depende del participante si lo acepta o no. Deben ser informados sobre la naturaleza del estudio, cómo fueron seleccionados y los procedimientos que se intentan seguir. Todo esto va en el formato de consentimiento, como les decía. ¿Qué procedimientos? Por ejemplo, ustedes van a ser observados, se les van a hacer entrevistas, les vamos a hacer cuestionarios, cuándo, cómo y dónde. ¿Listo? ¿Por qué fueron ellos seleccionados o cómo fueron seleccionados? Y si hay alguna estrategia que pueda considerarse antiética, debe ser explicada. ¿Listo? En cualquier momento un participante le puede decir a uno, ya no quiero seguir participando. Y uno simplemente tiene que aceptarlo. ¿Listo? No puede forzarlo a que continúe, porque uno diga, no, es que sin usted mi estudio no me puedo graduar. No. El participante puede retirarse en el momento que quiera. Entonces es muy importante desde el principio asegurarse que su muestra su muestra de población es suficiente para evitar estos inconvenientes. Si se retiran 1 o 2 personas, usted de todas maneras tiene su estudio. ¿Listo? Proteger al participante de cualquier incomodidad física, mental o emocional durante el estudio. Y, como lo habíamos dicho, socializar con ellos el informe de lo sucedido o de los hallazgos. ¿Listo? Y lo que hablaba Leonardo al principio, aquí está, no podemos tampoco fabricar los datos del estudio para obtener los hallazgos que deseamos. Es que nada de lo que yo recojo responde a mi pregunta de investigación. Bueno, entonces el problema está en la pregunta, váyase a la pregunta y replantéela.
no empiece de nuevo, porque obviamente pues habría perdido todo el tiempo, pero uno puede replantear las preguntas porque puede que eso que usted estaba preguntando efectivamente pues no se vea, ¿sí? Pero lo que no puedo hacer es inventarme que Juan Pablo dijo algo para tratar de justificar mi estudio. Entonces no puedo ni modificar los datos, ni fabricarlos, ¿listo? Ni omitirlos cuando están directamente relacionadas a mi pregunta de investigación. Obviamente yo puedo omitir una cantidad de otras cosas que pueden salir en la investigación porque no tienen nada que ver con mi investigación inicial, ¿sí? Pero si hay algo que tiene que ver con mi investigación y yo decido omitirlo, también es una falta ética, ¿listo? ¿Qué hay que hacer para evitar que se presenten problemas durante la investigación? Entonces, siempre debemos tener un plan de investigación. El plan de investigación no es más que tener la metodología muy clara. ¿Qué es lo que yo voy a aplicar o qué es lo que yo voy a observar? Si es acción e investigación, pues yo tengo que aplicar alguna estrategia y tengo que tener muy claro el proceso de cómo lo voy a hacer. O si simplemente es que solo implique observación, que no tenga, observación o exploración, que no tenga yo que intervenir como tal en el contexto, también tengo que tener muy claro cuáles son los procedimientos que yo voy a seguir, ¿sí? Porque en cualquier momento, una persona que pertenezca a la junta directiva del colegio me puede preguntar qué es lo que yo estoy haciendo o por qué estoy entrevistando a ese estudiante por fuera del salón, qué está pasando con los demás. Otro profesor me puede hacer la pregunta, un padre de familia, un mismo estudiante puede hacerme preguntas sobre la investigación y yo tengo que saber responder, ¿listo? ¿Por qué y cómo estoy haciendo las cosas? Relaciones personales. Si los estudios requieren autorización de personas externas a los estudiantes, como por ejemplo maestros que estén involucrados en el estudio o cualquier otro tipo de personal, pues debo informarles para que ellos también me colaboren en el estudio, ¿sí? Y tratar de no obligarlos a investigar. Es que el director dijo que usted tenía que, ¿sí? Porque ahí se empiezan a dañar las relaciones personales, laborales, y esto afecta al estudio, ¿sí? Es que el director me dio permiso de observar su clase. Ok, pero a mí usted no me pidió permiso, yo no sé usted por qué me va a observar, qué es lo que usted viene a observar, ¿listo? Entonces, por eso es que todas las partes deben estar informadas, para que todo el mundo colabore con la mejor disposición. Hay un error muy común y es no seguir los canales de comunicación. Especialmente cuando es con padres de familia, eso pasa mucho, que no les informemos a los padres que estamos estudiando sus hijos, o incluso entre colegas. Hace poco tuvimos un inconveniente en la universidad, en la otra universidad donde trabajo, porque unas investigadoras mandaron directamente a otra profesora sin pedirle permiso, sino como, profesora, la estaremos observando, necesitamos sus horarios para saber cuáles nos cuadran. Es como, la otra profesora quedó como, perdón, o sea, como, ¿por qué tienen que entrar a mi clase? ¿Quiénes son ustedes? Pues obviamente se conocen porque son colegas, pero nunca le informaron si tenían permiso de la dirección. Entonces eso fue como un mes tratando de establecer los canales de comunicación debidos, que quien debía informarle a la profesora que la iban a observar era el director, porque es que él es el jefe, ¿sí? No las otras investigadoras. Y ahí sí, hacer el contacto entre las investigadoras y la profesora y decirle, bueno, ahora sí, preséntele su estudio, que es lo que usted va a necesitar. Tuvieron que gastarse como 1 mes y medio limando asperezas para que pudieran por fin entrar a ver la clase. Entonces eso hizo que la investigación se retrasara, pero también que las relaciones personales pues se vieran muy afectadas, a la hora que todavía no se quieren mucho. No tener un plan de investigación, entonces cuando yo no estoy segura de lo que estoy haciendo, pues eso genera cierto
cierta desconfianza entre todos los participantes, ¿listo? O debilitar el diseño de la investigación por complacer a los administradores. No quiero que usted haga las entrevistas porque se gasta mucho tiempo y va a dejar a los niños solos. Es un punto válido, entonces yo como investigadora, si yo sé que mi investigación requiere las entrevistas, necesito mirar en qué tiempo extra puedo hacerlas. Y no debilitar el diseño de investigación inicial por un agente externo. ¿Listo? Para eso es bueno tener el plan de investigación desde el comienzo. Se puede perder la confianza de las partes envueltas por no mantener los canales abiertos de comunicación, por no querer contestar preguntas, por ejemplo. ¿Listo? Por ejemplo, bueno, aquí hay otro caso. Para poder entrar en las escuelas o en cualquier agencia del país hace falta la autorización de las personas concernientes. Es importante seguir los canales de comunicación para no comprometer a nadie ni violentar la política institucional. Listo. ¿Hay alguna pregunta? Profe, Leonardo, cuenta. profe, por ejemplo, cuando uno utiliza blogs para presentar o para compartir la investigación. Sí. Por ejemplo, nosotros, una de las, pues era que teníamos que, teníamos que tener un blog, ¿cierto? No, pues para mí fue muy chévere porque presentarlo, hacerlo y compartirlo fue muy, muy chévere. Pero dentro de eso hay unos parámetros, ¿cierto, profe? Se aplican estos mismos parámetros. Por ejemplo, a nosotros nos pedían de conciencias y teníamos que tener las fotos de los niños. Y no, en esa investigación no se pudo porque pues no había la autorización escrita, que se pudo ya hasta el otro año. Sí, efectivamente, uno tiene por eso que tener un plan, ¿no? Entonces, de considerar cuáles son los canales de comunicación por los cuales yo voy a dar a conocer mi estudio, ¿sí? Entonces, si en el momento de la investigación, digamos, las fotos, bueno, ya vimos que las fotos o las fotografías pueden ser un medio de observación, ¿sí? Pero yo como investigadora no lo voy a utilizar para el diseño de la investigación, pero resulta que al momento de socializarlo, sí quiero presentar algunas fotos o algunos videos. Eso también debo informarlo a los participantes para no exponer su identidad. Lo que yo puedo hacer es también proteger la carita de las personas, ¿no? Para que no sean identificables. Si es que no cuento con la autorización. Entonces, simplemente pues pongo, no sé, stickers o pongo las caritas borrosas para que los niños o las personas involucradas no sean reconocibles y ahí sí puede utilizar la foto o el video. Pero sin tener la autorización expresa y que aparezcan como tal, no es posible. Y de ahí la importancia de mirar cuál era tu plan de investigación. Si el blog era algo que tú habías considerado, pues tenía que habérsele informado a los chicos o a las personas con las que estabas haciendo el estudio que los canales en los cuales iban a ser distribuidos podían ser esto. Profe, por ejemplo, ahí nos pedían, por decir algo, nos pedían mi nombre, la foto de los niños, mi foto y los nombres de ellos, ¿cierto? Grupo de investigación con el nombre tal, el líder pues que era yo. Y entonces ahí cuando se ponen los nombres, por ejemplo, ahí no había todavía permiso escrito, pero se puso. Claro que pues eso solamente lo miraron, por ejemplo, así como dicen mi mamá y los compañeros. Eso no lo vio nadie, eso no lo máximo le dicen, ay, sí, tan bonito y ya, se olvidan de eso. Pero de todas maneras eso implica algo, o sea, poner los nombres de ellos. ¿De los niños? Sí. Sí, claro. Sí, claro. O sea, no puedo creer que Conciencias te esté pidiendo los nombres de los participantes.
Es Sí, o decir, sea, obviamente te pide los nombres de las o sea, personas que hicieron la no tanto investigación. conciencia, sino ¿cómo es que llama? Los encargados de ellos, ¿cómo es que se llamaba eso? Como eso ellos lo manejan tercerizado. Entonces, inclusive eso a ellos después yo no sé, eso hubo una sanción, por eso no nos pagaron a nosotros, eso fue un problema tenaz. Sí, exacto, porque que te pidan el nombre del Mm, grupo de investigación, claro sí, que sí, el nombre de los investigadores, claro que sí, incluso hasta el nombre de la institución, pero como tal, el nombre de los participantes, eso no se sí, puede. sí, o sea, ¿cómo se llamaría la tercera? Las personas que estaban encargadas de como fue como un contrato, Ujú. eh, ellos no lo, pues yo, pues unos, pues, lo hacía bien, bueno, listo, no hay problema, lo hacemos, pues como uno piensa que eso está bien hecho, ¿cierto? Ujú. Pues ellos Pues si se lo está tenían haciendo una investigación, entidad que pues, supuestamente sabe. ellos saben, pues ahora mirando esto, yo digo, "Uy, pero entonces poner los nombres de ellos, No, la eso no foto de puede ellos, ser. Eso uno puede mencionar, y ustedes lo van a ver al momento de hacer el estudio de tesis de grado, sí la población. Entonces uno dice, son 10, 20, 30 niños. En la tesis generalmente se menciona del colegio tal, del grado quinto B, pero no estoy diciendo los nombres de esos 30, 20 niños. sí, Eso con no. 3 grupos, mi persona también. Pues yo, por ejemplo, esto donde yo lo hubiera sabido, no, yo no los pongo. Bueno, afortunadamente pues no se No, no, siguió. O no, no. y además los papás sabían, ¿sí? Ellos, porque eso hubo reunión con los papás y, vea, van a aparecer en un blog. Bueno, listo, sí, chévere, pues, en ese momento no había consentimiento escrito. Ya Sí, después, para las fotos sí se porque pidió. hubo abogado y todo. O sea, se tuvo que Sí, pedir. eso es gravísimo, eso es muy grave. Igual, por ejemplo, cuando uno registra la información tanto en Sevela como en GroupLab, especialmente el líder del grupo tiene toda la responsabilidad legal sobre ese grupo, y si uno registra cosas que nunca hizo, por ejemplo, si yo hice un artículo en la revista XYZ y lo pongo ahí, no tengo el soporte, eso da cárcel. No sé si ustedes escucharon hace un año o hace 2 años, había muchos profesores, si no estoy mal, de la Universidad Nacional, bueno, de alguna universidad que estaban esperando cómo iban a solucionar eso porque los iban a meter presos por tener información que no era verídica en los grupos de investigación. Entonces, eso o sea, esto no es cualquier cosa, no es que yo hice mi estudio y ya, sino esto implica muchísimos aspectos legales y políticos que no pueden obviarse. Y muchas veces uno los omite por desconocimiento, como en tu caso, ¿sí? No porque uno quiera ser malo, no porque quiera saltarse las regulaciones, sino por desconocimiento. Pero entonces por eso era que decía por acá que uno tiene que ser una persona ideal para el estudio, o sea, que uno tenga el, ¿cómo se dice? La Idóneo. formación para hacerlo, el conocimiento para hacerlo. Y si no lo tengo yo, por lo menos que las personas que me están asesorando tengan las competencias profesionales para hacerlo. En el caso de la investigación en pregrado y en maestrías pasa eso, o sea, ustedes no están solos, ustedes tienen un asesor de tesis que aparece en su tesis no por darle nombre a él, sino porque en cualquier caso de que la investigación esté también mal hecha, éticamente, moralmente, pues la responsabilidad va a caer sobre esa persona porque es él el que tiene todas las competencias profesionales para hacerlo. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Qué problema hacer una investigación, profe? Mm, Es mejor no sí. hacerla. Vea, profe, yo, por ejemplo, este año, allá llegaron a invitarnos otra vez y se sabe que vienen de la Universidad Bolivariana de Medellín, gente muy chévere y a los primeros días, pero después ¿De la UPB? Universidad Universidad Pontificia Bolivariana. Bolivariana y con otras universidades y se veía cuando nos dieron las primeras asesorías, se veía que sabían de eso. O sea, Uh -huh.
muy chévere y todo, pero nosotros decidimos salirnos de ahí porque, por ejemplo, los contratos nos tuvieron, como la otra vez pues no nos pagaron lo de, pues el incentivo, entonces pues nosotros no, y no, y aquí mejor dicho, eso fue un lío que nadie se iba a meter en eso. Imagínense que en todo el departamento de Putumayo por ahí, antes se veían 50, 100, ahora eso, fuimos a la reunión, habíamos 10, pero pues a mí me gusta, yo fui. Bueno, Ujú. entonces cuando me dijeron eso de, de ese contrato, nos iban a dar un contrato por, ¿cómo se llama? Por servicios. Prestación Sí, de- y sí, entonces pues yo le dije a la rectora y la rectora dijo no le gustó pues eso porque pues no, pues mucha gente se retiró, yo por ejemplo me retiré y no nos dieron o sea, ya no, yo no lo apoyo. Sí, Entonces por eso pues es que es bueno saber esto, ¿no? Porque ya en el momento en que ustedes vayan a ser parte de una investigación, pues tienen que considerar todo esto y mirar que las personas que estén guiando la investigación también estén considerando esos aspectos. Porque puede uno eso, verse involucrado en problemas que no se buscó, pero sí, que no lo exacto, van a eximir a uno por desconocimiento. sí, exacto, y ella dijo, no, mejor no, porque primero que todo pues usted se puede ver metido en líos sin querer usted pues, y pues imagínese usted en una investigación sale el nombre del colegio. Ujú, Pero no, yo pues no, mejor. Y sí. además lo hicieron, imagínese, faltando, ¿qué? Faltando un semestre. No, ellos aparecieron como prácticamente terminando vacaciones. Cuando aparecieron ellos faltando como 2 meses para las vacaciones de ahorita de octubre que les dieron a los niños, Sí. imagínense lo que podía investigar. Pues yo ya había estado molestando con eso y teníamos un grupito, pero el colegio, ¿sí? Como incentivándonos nada más. Sí, chévere, ahí, fuera de, pero entonces, imagínense, o sea, les cuento ahí eso, Para tener como cuidado. que tener cuidado porque inclusive eso después averiguó ella y que el gobierno quería, no, de hecho es un poco de triquiñuela y cosas raras que hacen ahí. Eso no, eso no queda Bueno, como, con respecto a la guía, pues ya tienen hasta el 14 de noviembre, es decir, hasta el miércoles, si no estoy mal, para hacer entrega de la observación, ¿no? Como grupo. Y ese fin de semana les habilito la autoevaluación. ¿Listo? Ya nos quedarían solamente 2 clases. El trabajo para la semana siguiente, para el 22, es que ustedes hagan la autoevaluación y el 26 de diciembre socializamos el 26 de noviembre socializamos las notas, que sería nuestro último encuentro. ¿Listo? Es decir, básicamente el último trabajo es el de la observación. Listo, profe. ¿Listo? Ok, profe. ¿Preguntas? ¿Sugerencias? ¿Quejas? ¿Reclamos? Profe, a mí todavía no me salen las notas. O sea que, Andrés Felipe. felicitaciones. no, mayor, Héctor. Héctor Andrés. Sí, señora. Y a mí tampoco, profe. Es porque sacaron 5 en todo. Súper Debe bien. ser. No, el miércoles les subo lo que vayamos hasta la semana pasada, porque pues obviamente los diarios de campo todavía no los puedo calificar. ¿Listo? Igual el 26 pues tenemos todo el espacio para socializarlo. ¿Vale? Listo. Listo. Si no tenemos Ok, ninguna profe. pregunta, ningún comentario, entonces pues los dejo acabar de disfrutar su noche de festivo. Gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, Hasta mañana, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. gracias. Bueno. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Ok.